Muy buenos días a todos. Quisiera validar si todos me oyen, si están viendo la pantalla, por favor. Quisiera saber si todos me están oyendo. Perfecto, Lorena, ¿la pantalla la ves bien? Perfecto, muchas gracias. Lorena, Gina, Carlos Darío, bueno, aquí se están conectando todos, muchas gracias. Vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos para empezar. La metodología es muy fácil. Y es que iré haciendo las preguntas. Si alguien tiene dudas en la medida en que yo voy haciendo la presentación, las puede ir colocando ahí en su panel y tan pronto yo termine la presentación, empezaré a contestar las preguntas que cada uno de ustedes tengan. El objetivo de esta charla efectivamente es que ustedes tengan las herramientas para después de esto poder empezar a trabajar en sus compañías en proyectos de contenido. Por encima de cualquier cosa, pues nuestro interés es que la mayor cantidad de gente aprenda a manejar proyectos de contenido. Y bueno, y espero que a todos les guste eh, para que, para que realmente se lancen a este mundo que es maravilloso. Bueno, teniendo en cuenta que son las 10:03 de la mañana, hora de América, empezaremos entonces y vuelvo y repito, la metodología es muy fácil. Las personas que les interese pueden colocar sus preguntas al comienzo o ir poniendo las preguntas y yo las contestaré al final de la charla. Entonces empecemos y entremos de una vez en materia. Lo primero que yo les quiero decir y que ojalá todos evalúen es, ¿qué opinan si yo les digo hoy que la tasa de clic de AdWords en promedio es el 2,8% y la tasa de clic de lo orgánico sumado es del 62%? Y esto se los muestro con esta gráfica para que ustedes lo vean. Esta gráfica es de una charla en la que estuve de la cabeza de una plataforma muy importante que se llama Moz, M-O-Z. Y ella solucionó y aclaró las dudas que yo siempre había tenido referente a las tasas de clic que se presentan en la página de resultados de Google. Como ustedes se pueden dar cuenta, el 90% del dinero se invierte en AdWords y AdWords tiene una tasa de clic promedio del 2,8%. Y el 10% del dinero se invierte en contenido y en el contenido sumado en la primera página hay una tasa de clic del 62%. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver y que deben analizar es que yo no puedo decirles que una cosa es mejor que la otra, sino el análisis es muy simple. Yo creo que hay más credibilidad en lo que es orgánico que en lo que es pago. Y todos los que estamos en el mundo digital desde hace muchos años, somos conscientes que a la gente no le gusta la publicidad. Y cuando dicen la parte superior anuncio, normalmente ustedes, y muchos de ustedes garantizo que invierten en AdWords, así como lo hacemos nosotros, sabemos
que finalmente lo que hay por debajo es donde hay credibilidad. Y ese es el punto para empezar esta charla. Es claro que nosotros confiamos más en resultados orgánicos que en resultados pagos. La única forma de lograr resultados orgánicos es con una estrategia de contenidos efectiva. Y por eso es que estamos hablando y vamos a ver resultados reales. Este es un sitio de Telefónica que se llama Reporte Digital, donde ustedes pueden ver que el contenido que se hace es contenido totalmente educativo. Y Reporte Digital, para que ustedes vean resultados reales, empezamos con ellos en enero del año pasado con un tráfico total del sitio de 6.490 usuarios, de los cuales 5.721 eran orgánicos, y únicamente a partir de contenido llevamos y multiplicamos ese tráfico por 15. Y la realidad es que este es un sitio donde no se le invirtió un solo centavo en publicidad. Esto es lo que ustedes pueden lograr si ustedes tienen una estrategia de contenidos efectivos. Yo con esto no les quiero decir que depende del tamaño de la empresa, no, para nada. Esto lo puedes lograr desde la empresa pequeña hasta la empresa gigante. No estamos hablando de quién tiene, el que tiene más dinero es el que más sobresale. Eso pasa en el mundo publicitario, pero en el mundo de los contenidos eso no es lo que pasa. Aquí ustedes pueden ver los resultados de una marca que lo único que hizo fue invertir en contenido y no invirtió absolutamente nada en distribución paga. Y aquí hay un punto importante que ustedes tienen que aprender, los que no lo saben. Esto que aparece al lado derecho, que se llama las versiones totales, se refiere básicamente a en los resultados de búsqueda, cuando ustedes escriben y hacen una búsqueda en Google y aparece su marca en los resultados de búsqueda, eso es lo que se llaman impresiones orgánicas. Pasamos de 173.000 impresiones orgánicas a más de 3.400.000 impresiones orgánicas. Lo otro, esto se logra con perseverancia, con constancia, y esto no se logra de la noche a la mañana. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, mucha gente le pregunta a uno, bueno, pero ¿cuál es el valor que tiene realmente el tráfico orgánico recibido? Hay plataformas como esta que se llama Ahrefs, donde esta plataforma lo que hace es que calcula cuál es el valor del tráfico orgánico recibido. Ese valor del tráfico orgánico recibido, como ustedes se pueden dar cuenta cuando yo saqué este print screen, tenía un tráfico orgánico de 43.300 personas mensuales y el costo del tráfico orgánico era de $21.800. ¿Eso de dónde sale? Para que ustedes entiendan, lo que hace este software es que evalúa sobre qué palabra clave está llegando la persona orgánicamente, en este caso, por ejemplo, para el keyword biotecnología. Hay 14.000 búsquedas en México del keyword biotecnología, de esas 495 se vuelven orgánicas y el costo por clic que se paga en el mercado mexicano es de 80 centavos de dólar. Entonces, lo que hace este software es que calcula 495 por punto 8 sobre emprendimiento empresarial 323 por punto 7 y así sucesivamente hasta llegar a que Reporte Digital se ahorra $21.800 mensuales por el tráfico orgánico, porque finalmente lo que tuvo que hacer fue producir el contenido y una vez produce el contenido empieza a recibir tráfico orgánico y de esta forma se monetiza o se puede sacar, se puede hacer el análisis de cuánto se ahorra una marca al recibir N número de usuarios alrededor de N número de keywords en tráfico orgánico. Este es otro caso que quiero mencionárselo, es de una firma de una compañía que da cursos de inglés como Berlitz, esta se llama COE, donde también es importante que tengan en cuenta, cuando comienza el proyecto el tráfico orgánico sube y si ustedes paran de hacer contenido, el tráfico orgánico también empieza a caer. ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón, porque los buscadores están siempre pendientes de aquellos sitios que generan contenido en forma permanente. Los sitios que paran sus proyectos de contenido automáticamente van a tener un descenso en el volumen de tráfico orgánico. Entonces, si ustedes se meten a crear contenido, tengan en cuenta que esto no es crear contenido y lo abandono y paro en 2 meses, sino la clave de esto para que el tráfico orgánico siga subiendo es crear todos los meses buenas piezas de contenido.
Bueno, y quiero mostrarles este estudio porque también mucha gente me pregunta, bueno, ¿y en negocios de e-commerce qué pasa? Miren, en negocios de e-commerce me encontré este estudio que lo hizo, lo publicó un website que se llama Search Engine Land, que se lo recomiendo. Acá pueden ver en la parte superior el URL. Y Search Engine Land lo que publicó fue un estudio que hizo una plataforma de e-commerce. Acá ustedes tienen los resultados. Básicamente la plataforma de e-commerce tenía 60,000 productos, 80 páginas de categorías y 25 piezas de contenido. Era claro que las 25 piezas de contenido le representaban solo el 2,36% de las ventas orgánicas. Entonces, lo que hizo esta compañía fue que bajó las 25 piezas de contenido porque quería probar qué pasaba. Una vez remueven las 25 piezas de contenido, el tráfico del sitio se va a una tercera parte. Ojo, 25 piezas de contenido las bajan y el tráfico se va a una tercera parte del total del tráfico que tenía teniendo las 25 páginas. Entonces ellos dicen, oiga, vamos a hacer un ejercicio, vamos a subir el contenido a ver qué pasa. Después de haber subido el contenido, después de 3 semanas empiezan a otra vez a indexar y empieza a aparecer el contenido publicado y empiezan a subir los indicadores. Después de 6 semanas adicionales, ya el dominio había recuperado completamente todo el tráfico y es claro, con este ejercicio que ellos hicieron, que el contenido informativo ayuda en el proceso de indexación de plataformas de e-commerce. Es claro que el contenido informativo es fundamental para plataformas de e-commerce. Entonces, aquí tienen 3 casos. El primer caso, una marca que decide hacer contenido, cómo puede multiplicar por 15 el tráfico orgánico. Otra marca que produce contenido y lo para. Y otro que es una plataforma de e-commerce que a partir de contenido informativo automáticamente se muestra que el contenido informativo jala el posicionamiento orgánico de cualquier plataforma de e-commerce. Ahí tienen 3 casos. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con la definición de qué es content marketing. Porque aquí hay como yo le digo a la mayoría de la gente cuando voy a reuniones con clientes, la mayoría de los casos parten de una premisa y es que hay un desconocimiento total frente a lo que son los conceptos alrededor de contenidos. El primero de ellos es, hay que entender bien qué es marketing de contenidos. El segundo de ellos, hay que entender qué es el storytelling. Y el tercero, el branded content. Yo rápidamente les voy a explicar. En otro de mis webinars, pues están todas las explicaciones ampliadas para los que quieran profundizar con mucho gusto. Al final me dicen y yo les puedo mandar URLs de otros webinars que he dado al respecto. Pero lo primero que ustedes tienen que entender entonces es qué es marketing de contenidos. Como ustedes se dan cuenta, el marketing de contenidos es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, de aspecto no publicitario, ojo, no publicitario ni comercial, generado por una marca para crear audiencias. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta de esta definición? Los dos que tengo en negrilla. El primero, que el contenido debe ser contenido educativo, no publicitario ni comercial. Y el segundo, que es muy importante, la creación de sus propias audiencias. Eh, yo a esto les digo una cosa que creo que es muy importante que tengan en cuenta, y es que la idea, cuando uno empieza a trabajar proyectos de contenido, es muy simple, y es que la marca debe empezar a pensar como medio de comunicación. Y cuando uno empieza a pensar como medio, cambia la perspectiva completamente. Entonces, el objetivo al final es que ustedes como marca construyan sus propias audiencias para que no dependan de los medios de comunicación para poder comunicar sus mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Muy simple, que la premisa, como se los acabo de decir, es que el contenido siempre debe ser contenido educativo. Porque si ustedes educan a sus consumidores sobre ustedes quiénes son, no van a sacar nada. Pero si ustedes les ayudan a los consumidores a solucionar necesidades, totalmente el posicionamiento de su marca cambia. Entonces, ¿por qué es fundamental hoy una estrategia de content marketing dentro del contexto digital actual? Para mí, la razón más importante está relacionada con lo que les acabo de mencionar y es la construcción de las propias audiencias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque
si ustedes analizan, la televisión todos los días lucha por rating y todos los días la televisión cae. Los impresos caen todos los días. En digital hay miles de medios. Todos los días salen redes sociales diferentes. Entonces, antes las redes sociales estaban orientadas en Facebook, la audiencia de Facebook migra a Instagram, la de Instagram ahora migra a TikTok. Entonces, uno no puede tener una estrategia digital cimentada sobre activos que no son de ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que las marcas no pueden seguir pensando que la solución es tener estrategias en redes sociales, porque las audiencias de las redes sociales son efímeras. Hoy están y mañana no están. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que las marcas hoy necesitan crear sus propias audiencias para no depender de los medios de comunicación en un 100%. Yo con esto no estoy diciendo que es que los medios de comunicación se van a acabar. Lo que yo quiero decirles es que los medios de comunicación van a seguir fragmentándose y encontrar las audiencias para ustedes todos los días va a ser más difícil. Entonces, la única solución que tienen las marcas es empezar a pensar como medios y que de esta forma tengan sus propias audiencias. Segundo punto, fundamental. Yo no sé si ustedes saben que el costo por clic de Google Ads crece en promedio 27% año por año. ¿Por qué? Porque es una puja. Y al ser una puja, pues ustedes mismos están subiendo los costos por clic. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes no crecen su presupuesto en cifras superiores al 30% año por año, pues todos los años van a tener menores audiencias, menor reach, lo que llamamos. Tercero, como se los dije empezando, la tasa de clic de AdWords es del 2.8% versus la tasa de clic del contenido que es del 60%. La credibilidad en el contenido es superior a la credibilidad sobre la publicidad. Y el cuarto, siempre tengan en cuenta que el costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que por campañas pagas. Entonces ahí tienen 4 razones fundamentales que ustedes deben considerar de por qué es fundamental que una marca hoy desarrolle contenido en el contexto digital actual. ¿Cuál es la situación actual del negocio de contenidos? Es muy simple. Todos los días nos impresionamos más porque cuando llegamos a reuniones, los clientes nos dicen, no, es que aquí hubo una compañía que nos estuvo haciendo el contenido y realmente no vemos resultados. Aquí ustedes deben tener claro cuál es la diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenidos. Estos son casos. Fusty, contenido. Avianca, contenido. Salvatore Ferragamo, contenido. ¿Cuál es la constante con cada uno de estos 3 casos? Muy simple, que el contenido no fue hecho con técnicas de SEO, es decir, no fue construido con técnicas de posicionamiento orgánico y la única forma como llegan los usuarios a esos sitios es si le meten publicidad paga. Y como les pongo esta frase abajo, el contenido digital no puede depender de la distribución paga para lograr audiencias como los demás canales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo creo un comercial de televisión y no lo pongo en los canales, nadie lo va a ver. Si yo creo una cuña de radio y no la pongo en las emisoras, nadie la va a oír. Si yo creo un aviso en prensa y no lo pongo en los diarios, nadie lo va a ver. Pues resulta que en Internet no es que si yo creo una pieza de contenido y no le meto publicidad, nadie la va a ver. Ahí es donde está la gran diferencia. El contenido digital no puede depender de la distribución paga para lograr audiencias. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y por eso es que hay una gran diferencia entre hacer contenido y desarrollar una estrategia de contenidos. Estas marcas como Fusty, miren, acá ustedes pueden ver con este software cuál es el tráfico orgánico que tiene, que es 1, es decir, nadie entra a esa página si no le meten publicidad. A Ferragamo, nadie entra si no le meten publicidad a Ferragamo. Y a Bianca Inspires, nadie entra si no le meten publicidad. Entonces, tengan en cuenta que hay una enorme diferencia entre crear contenido y crear una estrategia de contenido. Yo no puedo crear contenido a la loca y eso es lo que hacen la mayoría de las marcas. Esta es una marca que para mí es un ejemplo en estrategia. Y es un ejemplo en estrategia, ¿por qué? Porque Baby Center hoy es la comunidad de papás y mamás más importante del mercado. Y muchos de ustedes, si yo les pregunto de quién es Baby Center y los que han estado en contacto no saben. Y el dueño de Baby Center es Johnson Johnson. No es un medio de comunicación. Y miren la diferencia. El tráfico orgánico de Baby Center es de 9 millones de personas al mes. El ahorro que tiene Johnson Johnson por tener una buena estrategia de contenido hoy es de 7 millones de dólares al mes. Eso es lo que se ahorran con el tráfico orgánico que reciben a partir de la creación de una buena estrategia. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene una marca?
muy fácil de desarrollar una buena estrategia de content marketing. Yo no voy a hablar acá de todo, de cada uno de estos componentes, voy a tocárselos tangencialmente. Lo que es importante que tengan ustedes en cuenta es que una buena estrategia de contenidos tiene que tocar cada uno de estos 7 puntos. La primera, la definición de los objetivos. Como lo voy a mostrar ahorita más adelante, la definición de los objetivos eh, me define los formatos que debo utilizar. ¿A qué me refiero con eso? Si yo lo que necesito es tráfico orgánico, eso lo logro con artículos. Si yo lo que necesito es leads, eso no lo logro con textos. Eso lo logro con formatos que obliguen a la gente a registrarse. Entonces, los objetivos me definen los formatos. Después viene el diseño de la estrategia, que lo vamos a atacar tangencialmente. Importantísimo tener un equipo que esté preparado para manejar la estrategia. Después viene todo el tema de ingeniería y SEO del sitio, viene la etapa de creación, por último distribución y las mediciones. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los objetivos que uno debe definir cuando empieza con una estrategia? Acá ustedes se pueden dar cuenta que hay 7. Construir confianza y posicionar la marca, conseguir visitas, lograr consideración, conseguir leads, el SEO, fidelizar a las audiencias, soportar los demás canales. ¿Qué quiero? Como les acabo de decir, dependiendo del objetivo que ustedes, el o los objetivos, porque pueden haber varios, ustedes definen los formatos. Entonces, como se dan cuenta que hay 16 formatos diferentes y los formatos responden a objetivos. Entonces, como yo les decía hace un minuto, si ustedes necesitan leads, los leads los consiguen, por ejemplo, con guías, con book reviews, con ebooks. Yo, por ejemplo, les recomiendo a las marcas los ebooks porque los ebooks son espectaculares. Por eso, cuando ustedes van a descargar un ebook, le piden nombre, apellido, dirección, a qué hora se levanta su abuelita, a qué hora se acuesta, toda la información había y por haber. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que dependiendo del objetivo que tienen, deben definir qué formatos se deben utilizar. Ejemplo, ustedes no van a lograr leads creando videos. Eso es imposible. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que objetivos definen formatos. Después de eso, hay un punto que es clave en este proceso, y es la definición de los buyer persona. Los buyer personas se refieren a los arquetipos de consumidores con los cuales ustedes quieren interactuar como marca. Yo pongo un ejemplo, si ustedes venden vehículos y tienen camionetas o jipetas, como se llama en República Dominicana, y el objetivo es que las mamás que tienen hijos terminen conociendo la camioneta, eso no lo van a lograr contándole cuántos centímetros cúbicos tiene la camioneta, porque a las mamás eso no les importa. Entonces, ¿por qué es tan importante definir muy bien el buyer persona? Porque si ustedes definen el buyer persona, van a poder determinar qué temáticas de contenido son interesantes para ellos. Ojo, temáticas interesantes para ellos, no temáticas interesantes para ustedes como marca o como empresa. Hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, si ustedes definen, por ejemplo, o cambiando el perfil, este es un ejemplo de un buyer persona. Pepe Montaña tiene 30-50, casado soltero, tiene empleo de 18.000 a 26.000 euros al año, sus aficiones son el excursionismo, montañismo, deporte, en qué se gasta el dinero en visitar parajes naturales y comprar equipo, qué información le interesa, los deportes, el excursionismo, las rutas, viajes. Entonces, volviendo a la historia de si ustedes son una marca de vehículos. Si ustedes son una marca de vehículos y quieren que Pepe Montaña termine llegando a su sitio, ojo, acuérdense que la idea es que ustedes creen el contenido que sea lo suficientemente interesante para que Pepe Montaño termine llegando a su sitio y cuando ustedes lo tengan en su sitio le puedan ofrecer la camioneta que ustedes quieren o consideran que es para él. Entonces, si a ustedes les interesa eso, ustedes no pueden crear contenido alrededor de las camionetas. Tienen que crear contenido alrededor de deportes, de excursionismo, de rutas, de viajes naturales, en fin. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este proceso es que el buyer persona me define las temáticas de contenido que yo tengo que desarrollar para que ese usuario termine visitando mi sitio. Y como se los mencioné empezando, el contenido debe ser contenido educativo. No vayan a meterle contenido comercial, porque ahí, como decimos nosotros, ahí fallan o meten las patas. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese contenido debe ser contenido educativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando Pepe Montaña empiece a buscar en Google, entra y dice rutas
de parajes naturales y ese texto aparece indexado o posicionado muy bien ya en los buscadores, Pepe Montaña va a hacer clic en ese texto, va a entrar a la página de ustedes como marca y ustedes tienen todos los espacios laterales o inferiores donde ustedes le pueden decir, oye, y para visitar en los parajes naturales, te tenemos la camioneta de tus sueños que tiene esto, 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 esto. Entonces, fíjense que a través de contenido, ustedes lo que van a hacer es a enganchar a los usuarios para que terminen llegando a su sitio, pero tiene que ser a través de contenido que sea educativo e interesante para sus buyer personas. Después viene la importancia de tener un equipo editorial. Yo con esto les digo, esto no necesariamente es que ustedes tienen que tener todo este equipo. Este equipo es fundamental si ustedes van a desarrollar un proyecto de contenidos gigante. Pero en condiciones normales, lo que sí les recomiendo es que tengan una persona a cargo del proyecto de contenidos. Eso es fundamental. Acá ustedes tienen la cabeza de contenido, el coordinador de la estrategia, tener un diseñador gráfico. El redactor de contenidos, yo les digo una cosa, para los que no saben, nosotros hoy en We Are Content tenemos más de 4.000 redactores registrados en todos los países del mercado hispano. Entonces ustedes entran y lo que pueden hacer es entran, colocan su brief y básicamente meten su tarjeta de crédito y pueden comprar el contenido sin necesidad de tener unas personas de planta en ese proceso. Y por último, el community manager. ¿Qué les recomiendo? Ojo con el calendario editorial. Mucha gente piensa que al comienzo esto es una bobada, pero les quiero decir que esto es realmente importante. Los calendarios editoriales son fundamentales porque aquí es donde ustedes van a dejar plasmado todo el contenido que van desarrollando. Una cosa es cuando ustedes tienen 10 piezas de contenido, otra cosa es cuando tienen 100 o 150 y no sepan de qué fue de lo que escribieron. Por un lado. Por el otro lado, ustedes, dependiendo del tipo de contenido que están haciendo, pueden hacer cosas tan simples como únicamente modificar la fecha de publicación para que la gente sienta que el contenido es contenido fresco. Yo con esto les quiero decir la gran diferencia que hay entre contenido estacional y contenido evergreen. El contenido estacional es contenido que muere rápidamente, es decir, el contenido de un concierto, eso es contenido estacional. El contenido evergreen es 5 tips para comprar la camioneta de tus sueños. Ese es contenido evergreen, nunca muere. Lo ideal es que ustedes siempre que trabajen un proyecto de contenido, traten de crear contenido que no muera nunca en el tiempo, porque de esa forma, una pieza de contenido que hicieron hoy, lo único que ustedes pueden hacer dentro de un año es entrar, revisan que toda la información esté actualizada y le cambian la fecha de publicación para que la gente sienta que el contenido es actual. Entonces, esos son detalles que son importantes que tengan en cuenta y eso solo se sabe si ustedes han sido ordenados con la construcción del contenido y del calendario editorial. Después viene el diseño de la estrategia de contenidos. En esto yo siempre le digo a la gente que esto es tal vez la parte más compleja que tiene este negocio. Y como digo, el eje del contenido debe originarse en la definición de los keywords. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros básicamente lo que creemos es que los keywords son fundamentales. Los keywords, para los que no tienen claridad, se refiere a los términos que nosotros utilizamos cuando entramos a los buscadores. Hay 4 criterios. El primero es que los keywords tengan volumen de búsquedas. ¿A qué me refiero? Si yo quiero crear contenido de camionetas y resulta que en mi país el keyword camionetas solo lo buscan 10 personas, tengan en cuenta que no es que 10 personas van a consumir su contenido. Quiere decir que si solo hay 10 personas, en el mejor de los casos, ustedes, si logran llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, solo se van a quedar con el 30% de las 10 personas. Es decir, 3 personas van a terminar, en el mejor de los casos, consumiendo su contenido. Entonces, ojo cómo con la definición de los keywords. Esto es muy importante. No creen contenido por intuición. Tienen que crear contenido dependiendo de varias variables, pero una de ellas, por ejemplo, es el volumen. La segunda, ¿qué tan relevante es ese contenido para los buyer persona? La tercera, tienen que revisar, hay softwares que les, perdón, hay softwares que les permiten a ustedes saber si cuando van a crear contenido alrededor de una palabra en particular, ese contenido tiene posibilidades o no de indexarse. Eso es lo que se llama el nivel de competencia o el nivel de dificultad. Y lo último, lo que llamamos la intención. Piensen siempre cómo buscaría una persona alrededor de un tema en particular. Entonces, como yo les digo, detecten keywords interesantes, determinen los que serán foco de los diferentes textos y determinen qué keywords también no son relevantes para el negocio.
Esta frase me encanta porque la puso Google hace unos días, y es que hay trillones de búsquedas cada año y 15% que de las búsquedas que se hacen diariamente son nuevas, lo cual quiere decir que todos los días hay oportunidades para crear contenido en texto para poder solucionar las inquietudes de los usuarios que entramos a Internet a buscar. Para que ustedes entiendan la gran diferencia entre un keyword y, eh, y lo que no es, y lo que es marca. Al lado izquierdo ustedes pueden ver abogados en Madrid. Ustedes entran a Google y ponen abogados en Madrid. Y al lado derecho tienen tu app abogado. Los de la izquierda no los conocen y los de la derecha sí los conocen. Lo que uno tiene que definir para los buyer persona idealmente es lo de la izquierda. Es crear contenido para las personas que no los conocen y que finalmente están buscando temáticas que sean interesantes. Como les dije hace un instante, para que ustedes tengan en cuenta, si ustedes logran crear contenido y ese contenido llega a la primera posición en los resultados de búsqueda, van a tener una tasa de clic promedio del 31.24%, lo que yo les dije hace un instante, 30%. Entonces, si ustedes buscan en Google cuántas búsquedas hay de un tema en particular, no es ese volumen el que deben considerar. Al final de cuentas deben considerar es que si en el mejor de los casos lograran llegar a la primera posición, tendrían el 30% del total. En la segunda el 14%, en la tercera el 9%, en la cuarta el 6% e inclusive en la segunda página el 3.99%. Entonces, ustedes pueden entrar al planificador de palabras claves de Google, que es gratis, donde ustedes pueden saber no solo el volumen de búsquedas que tiene una palabra clave en particular para definir sobre qué van a crear el contenido, sino también buscan y se dan cuenta cuál es la tasa, el valor de cada clic que se está pagando en el mercado. ¿Esto por qué es importante? Porque a los que quieran profundizar, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un modelito matemático, que voy a explicárselo de una forma simple, donde nosotros lo que hacemos con ese modelo matemático es comparamos el costo de un visitante por AdWords, es decir, pago, contra el costo de un visitante por clic. ¿A qué me refiero con esto? Si el costo de un visitante por AdWords vale $1 y el costo de un visitante por contenido vale 1 centavo de dólar, me estoy ahorrando el 99%. Pero si por el contrario, puede presentarse casos donde el costo de un visitante por contenido sea más caro que el costo de un visitante por AdWords. Voy a poner un ejemplo. Si yo me doy cuenta que el keyword propedéutica de la fe tiene 20 búsquedas al mes, es mucho más eficiente comprar AdWords para llegar a la gente que busca propedéutica de la fe que ponerme a crear contenido que en el mejor de los casos solo el 30% de los 20 van a terminar viendo mi contenido, es decir, 6 personas al mes. Entonces, uno con este modelo matemático, uno puede llegar a eso, vuelvo y repito, los que les interesa al final me escriben y yo con mucho gusto les mando es un archivo en Excel donde ustedes pueden jugar con ese archivo y pueden hacer una evaluación de si el contenido vale la pena crearlo o no. Después pasamos a lo que es la ingeniería y el SEO como tal. Para mí, para que ustedes sepan, el SEO hasta hace unos años era una caja negra donde yo no entendía y siempre pensaba que esto era un tema de tecnología. Hoy les puedo decir con conocimiento que el SEO es un tema de estrategia de contenidos por encima de cualquier cosa. Y lo que yo les quiero recomendar para que aprendan es que validen cuál es el domain authority que tiene su sitio. El domain authority es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Eso va en una escala de 0 a 100. No necesariamente una marca que está bien posicionada en el mundo offline tiene una buena credibilidad en el mundo online. Fíjense que, por ejemplo, la marca Fusty, el domain rating, Ahrefs, llama Domain Rating y hay otra plataforma que se llama Moz que llama Domain Authority, pero al final de cuentas pues es lo mismo. El Domain Rating, por ejemplo, en el caso de Fusty es de 3.5 en una escala de 0 a 100, es decir, los buscadores no confían en el sitio. Mientras que ustedes se pueden encontrar con un Baby Center que tiene un Domain Rating de 84, 85, que es superior a lo que puede tener de autoridad de dominio el periódico El País de España o el Universal de México o el Tiempo de Colombia. Entonces, es bien interesante que ustedes tengan en cuenta cómo pueden saber cuál es el Domain Authority. Si ustedes entran, por ejemplo, con Google Chrome, Moz, M-O-Z, tiene un toolbar que ustedes pueden instalar en su navegador y de esa forma, cada vez que ustedes entran a un sitio y al de ustedes propio, pueden saber cuál es el Domain Authority que tiene su sitio. Entonces, cuando uno entra a ver cómo hay que crear el contenido para que el contenido opere con las técnicas de SEO necesarias,
Aquí hay 16 puntos a considerar, no técnicos, ojo, no son temas técnicos para que el SEO de sus sitios funcione. El primero de ellos es aprender de Cornerstone Content, que ya les voy a explicar rápidamente eso. Y después viene que las palabras foco deben ser artículos de más de 1500 palabras y los secundarios de menos de 1500. En el primer párrafo debe estar el keyword, la longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20. La palabra sobre la cual ustedes quieren posicionar el contenido debe aparecer mínimo el 2% dentro de los textos. Por eso muchas veces si alguien sabe de SEO, si alguien no sabe de SEO, le dice a uno cuando recibe el contenido, uy, pero es que en el texto se ven muchas veces esa palabra y eso no me gusta. Ojo, es importante que aparezca. El título de la pieza debe ser de máximo 60 caracteres. Debe haber un tipo de título H1, que es Header 1 en Word, que debe tener la palabra clave. Debe haber al menos un título tipo 2 con el keyword principal. El keyword debe estar en la meta descripción. En fin, acá tiene una serie de temas. A los que quieran profundizar en esta, también con mucho gusto ya he desarrollado webinars que explican esto en detalle, porque hoy no tenemos todo el tiempo para tocar cada uno de estos 16 puntos. A los que quieran, con mucho gusto me mandan también y les mando el mail para que puedan ver el webinar que les explica cada una de estas cosas en detalle. De esto les quiero explicar una cosa que es lo que yo llamo el Cornerstone Content o contenido foco. ¿Cómo funciona una estrategia de contenido? Las estrategias de contenido hay que hacerlas en forma de pirámides. Esta es una muy buena explicación para que ustedes la entiendan. Si yo quiero indexar una pieza de contenido y que esa pieza se posicione bien en los buscadores, yo tengo que tener una condición y es que ese artículo foco debe ser un artículo mucho más largo que los artículos normales. Idealmente, si yo quiero aparecer en la primera posición alrededor de qué es marketing de contenidos, yo lo que tengo que ver es quién es el que está hoy en la primera posición y revisar de qué habla y crear un contenido mejor que el que está en la primera posición. Y después de que creo esa pieza de contenidos, que es la pieza foco, empiezo a crear contenidos, lo que yo llamo contenido secundario, pero ese contenido secundario tiene una particularidad, y es que donde aparece la palabra ¿qué es marketing de contenidos? Le pongo un link a el artículo foco. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve que puedo tener 5 o 6 artículos secundarios y esos 5 o 6 artículos secundarios tienen links internos al artículo foco, que es el que está en la parte superior. Es muy importante que ustedes entiendan que esta es la forma como deben manejar proyectos de contenido. Es decir, no es que yo empiezo a hacer contenido como loco, yo miro los keywords y automáticamente empiezo a publicar. No, yo debo tener claro sobre qué palabras claves es que quiero aparecer posicionándome en los buscadores. Y una vez tengo definido eso, creo el contenido y después tengo que tener contenido que le apunte, tenga hipervínculos al artículo en la parte superior. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque este es tal vez uno de los puntos más importantes. Después viene la parte de la creación. Como les dije, hay 16 condiciones que debe tener el contenido para que ustedes sepan que el contenido está bien hecho. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, hay una plataforma que se llama Yoast, que es el segundo link que está aquí en la parte inferior, donde ustedes entran a ese URL, meten el contenido, el texto, y le dicen, este texto quiero que aparezca sobre la palabra X, y ese Yoast les hace un análisis y les dice, les falta un título H1, les falta H2, la palabra clave no tiene la densidad adecuada. Entonces le revisa para que cuando ustedes suban el contenido a su página, el contenido estén subiéndolo lo mejor posible con las técnicas de SEO. Después de que yo ya tengo el contenido arriba, viene un tema que es importante y es la amplificación. Y la amplificación, esta frase me encanta, que es el contenido es fuego, pero social media es gasolina, o sea, es lo que lo prende, es lo que lo dispara. La distribución, ¿qué es? Es meterle publicidad al contenido. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces el que yo le meta publicidad al contenido me ayuda en la aceleración de indexación y de posicionamiento. ¿Por qué? Porque si el contenido es bueno y la gente lo empieza a compartir, es muy valioso a nivel de SEO los shares del contenido en texto. Entonces, muchas veces la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y cuánto debería invertir?
Pues hay teorías que dicen que la relación debería ser 6:1. Yo les cuento el caso de We Are Content, nosotros les podemos invertir a un post por mucho que digamos $20. Entonces es algo muy relativo, pero las teorías dicen que debería ser 6:1. Acá ustedes pueden ver 14 redes sociales diferentes a través de las cuales ustedes pueden ver. Este es un ejercicio hecho para negocio B2B, donde de LinkedIn es muy importante. Lo que es claro es que LinkedIn es carísimo, entonces pues hay que ver con qué plataformas puede uno manejarlo. Y una forma como ustedes pueden entender a qué me refiero con eso es esta. El contenido que nosotros publicamos era de quién debe ser el responsable de distribuir y promover contenidos. Ese contenido lo publicamos en nuestra página. Una vez está publicado el contenido en nuestra página, inmediatamente lo posteamos en las redes sociales. Entonces acá ustedes pueden ver en Facebook, lo ponemos en LinkedIn, en las diferentes plataformas. Tan pronto el contenido lo publicamos en las redes sociales, lo que hacemos es que también creamos el newsletter y lo mandamos a nuestra comunidad para que nuestra comunidad también interactúe a través del newsletter. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes crean buen contenido, la gente se les registra en el newsletter y es un punto bien interesante. Aquí hay algo que vale la pena que conozcan y es lo que se llama el native advertising. La publicidad nativa son anuncios promocionales o publicitarios que se integran al contenido del sitio donde aparece. Un ejemplo de eso es esto. Si ustedes miran acá, en la parte de abajo, esto que ustedes están viendo, acá dice From Our Advertisers. Esto muchas veces, estas cajitas que ustedes ven en la parte inferior del contenido de los medios, muchas veces estas cajitas son pagas por anunciantes. Lo importante es que cuando el usuario haga clic acá, termine llegando a una pieza de contenido y no lo engañe para llevarlo a publicidad, pague uno, lleve dos. Entonces es bien interesante y es muy útil porque esto se integra al contenido de los principales medios y funciona muy, pero muy bien. Y por último viene el tema de las mediciones. Acá ustedes se pueden dar cuenta que hay 6 variables que yo coloco. Acá no hay una variable única, pero ya les voy a mostrar, digamos, qué cosas es importante que analicen. El número de uniques que leen o ven los contenidos, el número de páginas vistas, cómo va el tema del SEO del website, el tiempo promedio de navegación, la calidad de los leads y branding, el número de shares en redes sociales y menciones en otros medios. Esto es para que ustedes vean un ejercicio que ustedes tienen que hacer y tienen que aprender a manejar esta plataforma. Como ven arriba al lado izquierdo, se llama el Google Search Console. El Google Search Console es fundamental que ustedes lo aprendan a manejar. Tal vez es la mejor plataforma que hay para saber si un proyecto de contenidos está funcionando o no. En el Google Search Console, ustedes pueden ver día por día, igual que con Google Analytics, pueden ver día por día cómo va el posicionamiento orgánico de su sitio. Si ustedes miran, tiene 4 columnas: clics totales, impresiones totales, CTR medio y posición media. Vi que alguien hace un rato preguntó que si las impresiones orgánicas se podían medir. Con esto ustedes pueden medir las impresiones orgánicas. Entonces, acá les dice los 7 días anteriores contra los últimos 7 días, cuántos clics totales han tenido, cuántas impresiones orgánicas han tenido, cuál es la tasa de clic promedio en todo el contenido y en qué posición promedio está todo el contenido. ¿Esto por qué es interesante? Porque si ustedes empiezan a crear contenido, pueden tener, digamos, textos que aparezcan en la posición 300 como textos que aparezcan en la posición 1. Entonces, esto les da un parámetro, perdón, en promedio en qué posición tienen todo el contenido indexado o posicionado. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, con este caso, fíjense que acá consultas se refiere a keywords. Entonces, el keyword que es una infografía, en el caso nuestro, ha tenido 13.000 impresiones orgánicas, la tasa de clic es del 0.4% y está en la posición 11.2. Pero, por ejemplo, el keyword de infografía ejemplos, hay 2.848 impresiones, 6 clics y está en la posición 1. Acá ustedes pueden ver ejemplos y pueden ustedes evaluar realmente cómo va la indexación orgánica de su contenido, para qué, sobre qué keywords se está indexando, sobre qué páginas son las que indexan, para qué países, dispositivos y aparecen en el buscador. Entonces, es muy importante que ustedes, yo siempre le digo que uno se tiene que convertir en el mejor amigo del Google Search Console. Y para terminar, miren, mucha gente piensa que el negocio de Google es publicidad
Y yo les quiero decir, el negocio de Google no es publicidad, el negocio de Google es darnos las mejores respuestas a las preguntas que nosotros hagamos. El área de SEO debe tener redactores especializados o, vuelvo y repito, para eso está We Are Content. Los que quieran tener sus redactores especializados es válido. Los que quieran no meterse en ese rollo, para eso está We Are Content. Hoy tenemos más de 3.000 redactores especializados y al final de cuentas ustedes pagan por cada pieza desarrollada. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que esto depende de calidad del contenido. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuántas piezas de contenido hay que hacer? Miren, hay muchas teorías. Esta, por ejemplo, es un medio que yo les recomiendo si ustedes quieren registrarse, es espectacular, que se llama Search Engine Journal. Y el Search Engine Journal dice, hombre, si usted logra hacer más de 16 piezas de contenido al mes, va a lograr la mayor cantidad de tráfico y la mayor cantidad de leads. Esto dicen ellos. Moz, por ejemplo, dice, usted debería estar publicando más de 11 piezas de contenido al mes. Nosotros lo que vemos es que eso es muy relativo. Y es muy relativo porque ustedes, desde creando 8 piezas de contenido al mes, es decir, 2 artículos por semana, ustedes pueden ver muy buenos resultados. O sea, aquí no se trata de invertir unas cifras astronómicas en todo este proceso. Esto, como yo les dije empezando, es un tema que es realmente económico comparado con publicidad tradicional. Y esto espero que los anime aún más a montarse en este cuento. Y es, eh, ¿cuánto dura el contenido publicado? Como ustedes se dan cuenta, el contenido publicado en Twitter, 18 minutos, en Facebook, 5 horas, en Instagram, 21, en LinkedIn, 24, 20 días en YouTube, 4 meses en Pinterest y 2 años creando contenido y publicándolo en el blog de su sitio. Es muy importante que tengan en cuenta que si ustedes de vez en cuando actualizan ese contenido nunca va a perder vigencia y nunca va a parar de generarles tráfico. Entonces, para terminar y abrir la sesión de preguntas, recomendaciones, conviértanse en los mejores amigos del Google Search Console. Es la mejor plataforma para saber ustedes si un proyecto de contenido está funcionando o no. Anímense a ustedes a empezar a crear sus propias audiencias a partir de una buena estrategia de contenidos. Yo precisamente acabo de escribir un artículo que habla de la importancia de tener medios propios en la coyuntura actual. No podemos desconocer que este problema en el que estamos puede durar muchos meses más y la gran ventaja es que si una marca crea sus propias audiencias, no depende de los medios de comunicación para comunicarse con esas audiencias. Para mí esa es la mejor inversión digital porque, como les digo, cada pieza de contenido es un verdadero activo para las marcas. Bueno, y hasta aquí va la presentación y abro la sesión de preguntas para los que quieran que profundicemos en un tema particular. Mientras que contesto las preguntas, si a alguien le gustaría que le hiciéramos una consultoría para saber cómo está su sitio posicionado en buscadores y demás, con mucho gusto, aquí tienen el URL, ustedes nos pueden escribir y abro la sesión de preguntas para aclarar dudas y comentarios. Bueno, entonces empecemos porque aquí veo que hay varias preguntas. Diego preguntó, ¿cómo se pueden medir las impresiones orgánicas? Diego, vuelvo y repito, se pueden medir a partir de el Google Search Console o Google Analytics te permite habilitar también la parte del Search Console para que desde Google Analytics lo veas. Lo que pasa es que Analytics no tiene todas las variables que considera el Google Search Console. Entonces, mi recomendación es siempre trabajen con el Google Search Console. John pregunta que si les compartiré las memorias y el video del webinar. Sí, John. Nosotros entre hoy y mañana les estaremos enviando la presentación y el video del webinar para los que lo quieran repetir. Elizabeth dice, ¿hay posibilidad de acceder al video del webinar? Sí, con mucho gusto se los vamos a poner. Mauricio pregunta, ¿podemos tener acceso a grabar la conferencia? Sí, efectivamente. Jennifer, John pregunta, hoy en día, como el AMP está afectando el indexamiento y posicionamiento frente a los sitios que no lo tienen. Bueno, John, esta es una pregunta relacionada con lo que yo llamo el SEO técnico. El SEO técnico, y para los que no saben, las páginas AMP se refiere a Accelerated Mobile Pages. Es muy importante
que quien les desarrolle el sitio les garantice que su página está adaptada para móviles. Hoy los móviles son fundamentales en este proceso. Yo no quiero entrar en el tema de SEO técnico, como se los dije hace un rato, sin embargo, tengo otro webinar que hablo y toco los temas de velocidad, de AMP y demás. Entonces, yo les recomiendo, y ojo quien les hace las páginas. Eh, Cuando ustedes entran a... Bueno, lo que pasa, no, es que no quiero meterme en un terreno que tal vez hoy no es propio del webinar, pero yo lo que les recomiendo es, tienen que tener la certeza que sus páginas están hechas con la versión AMP para que no corran riesgos, ¿de acuerdo? Carlos Andrés pregunta, ¿qué prefieres crear primero, un blog o un foro de contenidos? Carlos Andrés, yo creo que los foros tienen objetivos diferentes a los de un blog. Para mí un blog es un activo que el dueño es la marca y la marca es la que define qué contenidos son los que se van a publicar en ese blog. Los foros de contenido normalmente son foros donde todo el mundo puede opinar y puede subir el contenido y demás. Lo que yo tengo claro es, como se los dije empezando, es que lo más importante que hay detrás de un proyecto de contenido es que la marca verdaderamente cree activos para ella, que no dependa de los medios de comunicación para comunicarse con sus audiencias. Entonces, si tú creas el blog dentro de tu sitio y una vez lo creas, empiezas a crear contenido con técnicas de SEO, tú vas a empezar a recibir tráfico orgánico y ese tráfico orgánico nunca va a parar de crecer. Y si lo haces bien, que puede llegar el momento donde tú puedes llegar a tener más audiencia que el principal medio de comunicación, digamos, del segmento donde tienes. ¿Eso puede pasar? Sí. Lo que hay que tener es perseverancia y constancia para lograrlo. Santiago pregunta, ¿cómo construyo el buyer persona en el B2B? Santiago, es bien importante la pregunta, ¿por qué? Porque resulta que la mayoría de compañías no tienen creados los buyer persona. Los buyer persona es una ciencia, el buyer persona es una ciencia y hay que crearlo idealmente con investigaciones, idealmente que hagan las marcas de sus consumidores. Nos pasó esta semana que una marca X nos pidió que por favor nosotros le hiciéramos una investigación de mercados para definir el buyer persona. Y yo pues les dije obviamente que ese no es nuestro negocio. Lo que yo le digo a la gente es que los buyer personas son el arquetipo de consumidor con el cual yo me quiero relacionar, no con el cual me estoy relacionando. Entonces, ¿eso qué implica? Que idealmente una marca no debería tener más de 3 o 4 buyer personas, porque con 3 o 4 tienen suficiente contenido para producir para años. Entonces, lo ideal es que inclusive yo les voy a mostrar rápidamente, voy a abrir una presentación que tengo de varios personas para que ustedes se lleven unas ideas de cómo pueden construir los buyer persona. Son preguntas que ustedes deben hacerse cuando van a construir los buyer persona. Entonces, acá ustedes pueden darse cuenta, un buyer persona, como les decía, es el arquetipo y para definirlo se miran aspectos sociodemográficos, objetivos y retos personales y comportamientos naturales. Entonces, el ejemplo, ¿de qué edad son las personas o es la persona? ¿Qué género? ¿En dónde está? ¿Cuál es su nivel académico? ¿Cuál es su situación profesional? ¿Sus ingresos? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué lugares visita? ¿Qué marcas consume? Detalles de su personalidad, hobbies, tonos de su comunicación, cómo se viste, redes sociales, cuáles son las favoritas, tiempo que pasa, marcas que siguen, influenciadores, tipos de contenido que prefieren, qué se gasta su dinero, cómo compra, qué tipos de producto, hábitos normales, cómo paga. Todo esto que ustedes están viendo en este momento es realmente importante que ustedes lo consideren porque es que de aquí es de donde van a salir las temáticas de contenido. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Espero haber aclarado la pregunta, Santiago. Sergio dice, ¿podrías compartirme los links de los webinars en donde explica los temas más profundos? Sí, Sergio. Voy a devolver otra vez. Acá te voy a poner mi mail y en mi mail me puedes escribir y yo con mucho gusto te mando el link del canal de We Are Content donde ves los webinars que he dado al respecto. Ok, Carlos Darío, lo mismo. Si me mandas un mail, con mucho gusto te mando las diferencias entre branded content, marketing de contenido, storytelling, que lo tengo en otro webinar. También tengo otro webinar de SEO donde están los 16 puntos donde ustedes pueden profundizar.
Guillermo me pregunta, ¿cómo se define un keyword? Vuelvo y repito, los keywords son los términos bajo los cuales los consumidores buscamos en los buscadores. O sea, un keyword es, ¿qué es COVID? ¿Qué es COVID? El keyword es, ¿qué es COVID? Tiene 3 palabras. Cuando yo entro a Google, yo le puedo en el planificador de palabras claves de Google, yo le puedo decir a ese planificador, dígame cuántas personas en mi país o en los países buscan el keyword que es COVID. Si yo me doy cuenta que el keyword que es COVID tiene 10 búsquedas, vuelvo y repito, ¿para qué voy a crear contenido para 10 búsquedas? Teniendo en cuenta lo que les expliqué al comienzo, que de las 10, en el mejor de los casos, solo 3 van a terminar leyendo el contenido, porque si lograra llevarlo a la primera posición en los resultados de búsqueda, máximo el 30% de los 10 van a ver mi contenido. Entonces, lo que yo les decía, hay una metodología si ustedes quieren profundizar también, tengo otro webinar que con mucho gusto les puedo dar para que ustedes aprendan a hacer todo ese análisis de keywords y lo hagan de la mejor forma posible. Entonces, el keyword es la palabra con la cual la gente nos busca en los buscadores. Esa es la definición de un keyword. Lorena pregunta, si aún no tengo sitio web, si no muevo actualmente redes sociales, ¿valdría la pena crear el blog? Lorena, sin pensarlo. Y mi recomendación es simple. Mira lo que ha pasado con las audiencias de Facebook en los últimos años. Las marcas le metieron toda la plata vida y por haber a Facebook y las audiencias después migraron para Instagram. Y ahora las audiencias están migrando para TikTok. Mi recomendación es no dependas de las redes sociales para mover tu producto, porque las audiencias son efímeras. Ojalá crearas tu propio sitio web y ahí crearas tu estrategia de contenidos. ¿Para qué sirven las redes sociales? Para que amplifiques, es decir, publicas el contenido en tu sitio web y ese contenido, ese link del artículo lo publicas en todas las redes sociales e inclusive si quieres le metes publicidad al contenido para atraer a la gente a tu sitio web, pero finalmente en tu sitio web la dueña de eso eres tú, ahí no corres riesgo. Juan David pregunta, contratando a We Are Content como mínimo, ¿qué equipo debemos tener en la compañía? Juan David, nosotros trabajamos con compañías de todos los tamaños, desde las compañías que tiene una persona a cargo en el tema digital, como las compañías grandes como Telefónica. Entonces, no es que haya que tener un mínimo, nuestra recomendación es que haya ya alguien que verdaderamente sea responsable y puede tomar decisiones para probar el contenido. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque resulta que en las compañías pequeñas normalmente entonces, el gerente quiere opinar del contenido, la persona que maneja la parte digital quiere opinar del contenido y el administrativo también quiere opinar del contenido. Y cuando tú te encuentras un caso como esos, es imposible producir contenido porque el contenido tiene un componente de percepción muy importante. Es decir, a ti, Juan David, te puede gustar y a la otra persona no le gusta. ¿Por qué? Porque sí, por la misma razón que yo me pongo azul y tú te pones negro. Entonces, lo importante es que haya una sola persona que sea la que toma las decisiones de manejar el proyecto de contenidos. Es la única forma como un proyecto de contenido sale al otro lado. Que no hayan 10 personas involucradas porque si no las 10 opinan y nunca es imposible ponerlos de acuerdo en una pieza de contenido. Jesús pregunta dónde encontramos el webinar. Jesús, el webinar lo vas a encontrar en el canal de We Are Content de YouTube, donde precisamente hablo de eso. Si tú quieres, con mucho gusto yo te mando el link para que puedas entrar. Alexis pregunta, ¿me puedes hablar de la duración del contenido en Instagram? No, es muy simple, Alexis. Al irnos a esto, ¿qué pasa? Las métricas han mostrado que el contenido en Instagram dura máximo 21 horas y tú lo puedes ver. Tú puedes, ojo, es contenido que no sea pago y esto estamos hablando de contenido no pago. Tú publicas hoy una foto de un producto o lo que sea y esa foto de ese producto mañana ya nadie la ve, ni tienes likes, ni tienes interacción sobre eso. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasa? Que la única forma para tú mantener una comunidad en Instagram activa es creando y creando y creando y creando y creando contenido todos los días y publicando y publicando y publicando. Eso no pasa finalmente con el contenido que publicas en tu sitio. Tú lo que puedes hacer es lo publicas en tu sitio y pones links desde Instagram, como todos sabemos desde Instagram yo no puedo poner links directamente al contenido, pero por ejemplo nosotros lo que hacemos es que le decimos a la gente en Instagram que entre al perfil y del perfil ya puede hacer clic al blog de We Are Content donde puede consumir el contenido. Entonces, el mensaje al final de cuentas es, las redes sociales para nosotros son plataformas de amplificación del contenido, pero el contenido no vive en las redes sociales.
Juan David pregunta, ¿qué plataformas de blog recomiendan a nivel de SEO? Actualmente utilizamos Medium. Nosotros, Juan David, somos muy amigos de WordPress porque WordPress tiene unos plugins muy buenos para temas de SEO. Entonces, si ustedes quieren crear su blog, yo les recomiendo que lo manejen con WordPress, porque WordPress para nosotros tiene muchas funcionalidades que no tienen plataformas como Drupal, como Medium y demás. Guillermo pregunta, ¿cuál sería el ABC para definir el keyword ideal? Guillermo, como lo dije tal vez cuando llegué a eso, esta es la ciencia de este negocio. No existe un ABC que te diga la forma ideal para definir el keyword ideal es esta. Les voy a mostrar una cosa para que todos me lo entiendan con la pregunta que me está haciendo Guillermo y creo que con esto es muy claro. Este es el software que yo les mencioné hace un rato, nosotros lo utilizamos mucho, que se llama Ahrefs. Ahrefs, por ejemplo, tiene una unidad, este es un software pago, donde nosotros en Ahrefs, no sé si algo pasó acá. Algo pasó con Ahrefs, no sé si el servidor está caído o primera vez en la vida que veo esto. No sé si todos me están oyendo, quisiera validar. Quisiera validar si me están oyendo. Quisiera validar si todos me están oyendo. Aló, quisiera validar si todos me están oyendo. Ok, gracias. Ya vi. Ok. Entonces, algo pasó con Ahrefs, pero quería contestarle a Guillermo del ABC. Hay softwares como este de Ahrefs, que desafortunadamente, como ven en la pantalla, algo pasó con esa página y se nos cayó, donde le dice a uno, Ahrefs le dice qué tan difícil es crear contenido alrededor de un tema. Entonces, ustedes pueden estar pensando que crear contenido alrededor de parajes turísticos es maravilloso y cuando entran resulta que hay miles de compañías que tienen muy buen contenido alrededor de parajes turísticos y así ustedes creen contenido maravilloso, indexar ese contenido va a ser imposible. Entonces, no es que exista, hay que mirar, hay varias técnicas para eso, pero realmente tal vez es la ciencia de este negocio, está en la definición de los keywords. Lorena pregunta, ¿cuál es el mejor medio que recomendarías para que nuestros clientes nos cuente qué conductas Sonai la hace? Sí, Lorena, pregúntales de frente, pregúntales, trata para definir los buyer persona, pregúntales de frente, qué conductas, de qué les gustaría, qué tipo de contenido les interesaría. Volviendo a la historia que dije empezando, si tú llegas a mamás, cabeza de familia, pues a las mamás posiblemente les interesa que le hables de nutrición de los hijos, de cómo educar a los hijos mejor, de cómo viajar en pareja, en fin, hay muchas cosas, entonces es muy importante que siempre les preguntes. John pregunta, dentro de la estrategia de contenidos, ¿cómo has visto el tráfico generado por los Facebook Instant Articles? John, no tengo ningún parámetro para decirte si es bueno o malo. He visto casos en los cuales funciona bien, otros en los cuales no funciona tan bien, pero no me atrevo a darte un concepto profesional sobre el tema de Instant Articles. Yo lo que te puedo decir es, de nuevo, creen el contenido y pónganlo en su página y utilicen las redes sociales como plataformas de amplificación. Kevin pregunta, ¿sirve tener el mismo contenido en mi sitio que el bloggers? No, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque, Kevin, porque el contenido que publiques en tu blog, ese contenido, las reglas las pones tú. Mientras que cuando tú creas contenido y lo publicas en otros sitios, las reglas son de otros sitios y tú no vas a aprovecharte del tráfico orgánico que tienen los otros. Santiago pregunta, ¿cómo generar contenido a clientes B2B? Es exactamente lo mismo, Santiago. El contenido para B2B, de B2C es exactamente el mismo. Tal vez, no sé si viste el caso Reporte Digital de Telefónica. Reporte Digital es un medio totalmente direccionado a B2B, a CTOs y a CIOs de las organizaciones. Entonces, lo que es importante es que tengas muy bien definidos los buyer persona y tengas claro qué temáticas de contenido son las que son interesantes para ellos. Si tú defines y creas bien los buyer persona y defines bien las temáticas, los usuarios van a terminar llegando a tu sitio. Creo que Santiago preguntó lo mismo.
Juan David, ¿cómo sería la estrategia con infografías y con artículos tipo estudios de mercado? Juan David, volvamos a lo mismo. Las infografías es un tipo de formato de contenido. Las infografías no son, las infografías, si yo cojo y publico una infografía sin texto, esa es imposible que la infografía se posicione en los buscadores, porque resulta que Google posiciona es texto. Entonces, tú lo que tienes que hacer es crear un texto bien bueno y dentro del texto le metes la infografía para que Google de una u otra forma entienda de qué es el texto y con qué y de qué está relacionada la infografía. Entonces, es importante que tengan en cuenta. Lo mismo pasa con videos. Gina, ¿me podrías enviar el webinar? Ok, lo que te dije, Gina, con mucho gusto, si me escriben, yo con mucho gusto les mando a todos los URLs, e inclusive de pronto lo que hago es que les mando, les mandaré precisamente el link junto con la presentación. Lorena preguntó mis preguntas. Lorena, ¿cuál es el mejor medio que recomendarías para que nuestros clientes nos cuenten que... Ah, ok, no, ese ya te lo contesté. Perfecto. Alejandra pregunta, ¿se puede considerar la publicidad en redes sociales como contenido orgánico? No, Alejandra. Orgánico es que tú no amplificaste para que la gente consumiera el contenido. Orgánico es realmente que la gente está llegando por búsquedas a el contenido que tú desarrollaste. Gina pregunta, ¿cómo se maneja Wix en temas de SEO? Wix, para los que no saben, Wix es otra plataforma, otro administrador de contenidos como puede ser WordPress. Entonces, Wix, realmente lo que yo conozco es que están mejorando Wix todos los días en temas de SEO, pero no tienen los plugins o los softwares todavía full para temas de SEO. Entonces, siempre mi recomendación, Gina, es busca lo que se llama un plugin para SEO. En el caso de WordPress está Yoast, que es muy bueno. Hay que mirar qué plugin puede tener Wix para temas de SEO. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. A los que quieran que profundicemos en otras cosas, ahí tienen mi mail y yo con mucho gusto les contesto las preguntas o dudas. A todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si ustedes creen que esto le puede servir a alguien, el próximo miércoles repetiré este webinar. Entonces, si alguno quiere recomendarlo, el link bajo el cual ustedes se registraron está activo y daré 2 sesiones adicionales de este webinar el próximo miércoles y dentro de 15 días. Y bueno, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.